Bueno, hoy vamos a hablar de otitis. Otitis es una inflamación aguda, ¿no es cierto?, del conducto auditivo externo y de la caja del tímpano propiamente dicho. Vamos a hablar de otitis externa. La otitis externa es una patología que es bastante frecuente de ver, sobre todo en el niño y en el adulto. Y es muy importante que el médico, cuando quiera verdaderamente hacer el diagnóstico, tiene que primero ver al paciente. El paciente viene quejándose de dolor de oído. El dolor de oído es muy importante hacer una presión sobre el trago, suavemente. Esta presión en la otitis externa es bien manifiesto el dolor. También tratar de levantar el pabellón de la oreja es otra de las manifestaciones bastante evidente de que causa dolor. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es muy frecuente, y he visto en mi carrera como especialista, el venir a la consulta pacientes tratados de presunta otitis externa y que lo que tienen no es una otitis externa, sino una artritis temporomandibular. Es decir, que se asocia, eso se llama dolor intenso, es el dolor intenso de la otulosis, ¿no es cierto?, que son patologías que son bastante complejas. La otalgia, mejor dicho, dentro de la otalgia entraría la artritis temporomandibular. En cambio, el dolor característico de la otitis externa se observa casualmente cuando uno hace presión sobre el trago o en la movilidad del pabellón auricular. Ahora, ¿en quién aparece este tipo de patología? Tenemos chicos y adultos, ancianos, etc. Es muy importante tener presente dos cosas. Que en general es una infección de piel, porque el conducto auditivo externo está recubierto por piel. Entonces tiene todas las patologías que ustedes se pueden imaginar que tiene la piel, empezando por tumores y terminando por infecciones de la piel. Entonces podemos tener una otitis externa circunscripta, que evidentemente se manifiesta como si fuera un absceso, un verdadero forúnculo de conducto que se ve muy frecuentemente, o las difusas, es decir, que toma todo el conducto. Entonces, ese tipo de patología es una patología donde uno no tiene que tratar específicamente la patología sacando totalmente el resto del organismo. Cuando aparece una otitis externa, hay que considerar que el paciente puede ser un diabético, puede ser un inmunodeprimido, es decir, toda patología que aparece en un paciente. Es decir, debemos considerar todas las otras patologías que pueden hacer que haya una depresión, tanto inmunológica como una elevación de la glucemia, y esa puede ser una de las causas por las cuales aparece este tipo de patología. Entonces, ¿cómo tratamos? Porque vamos a tratar de concretar, porque evidentemente el tema da para hablar mucho. Este tipo de patología se trata de la siguiente manera. Si es un diabético, evidentemente hay que tratarlo. Entonces, es muy común en la actualidad que se pida habitualmente en una repetición de otitis externa, es la obligación del médico pedir una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se puede pedir de ya una glucemia, pero a veces la glucemia no nos aclara del todo el diagnóstico, porque puede ser una glucemia normal, y hacer hiperglucemias cuando la persona come. Si cuando come no baja la glucosa a las 2 horas, sino que a las 4 horas, entonces tenemos un diabético que se está manifestando y el eritrocito con la hemoglobina glicosilada se queda con la glucosa, y eso es, yo diría, es un análisis que uno, si ustedes me permiten la discreción, el análisis es una especie de alcahuete a decirnos que este paciente está haciendo o va a ser un diabético importante. Entonces, estas pequeñas disquisiciones que yo estoy haciendo hablando de este tipo de temas, es importante entonces tenerlas siempre en cuenta. Ahora, ¿cómo tratamos la otitis externa? Es muy frecuente, si uno puede dilatar el conducto con alguna mecha y poner mercurocromo o algún otro elemento, hay elementos especiales pero yo diría que el médico común lo que tiene que hacer es recurrir a algunas gotas antibióticas. Y si el cuadro lo justifica, porque con gotas con antibióticos solo no llega a mejorar el cuadro, bueno, es necesario recurrir a un antibiótico. El antibiótico habitualmente que se utiliza en estos casos en particular es la amoxicilina. A veces se puede asociar la amoxicilina a la amoxicilina con ácido clavulánico, y
si en 3 o 4 días el cuadro no mejora, entonces estamos autorizados a cambiar, hacer una rotación de antibiótico y dar la trimetoprimida sulfametoxazol, que es otra de las cosas que es importante, y eventualmente yo diría que el cuadro puede ser resuelto. ¿Cuáles son las causas que producen esto? La utilización de piletas y sobre todo lo que se hace en la actualidad, que está totalmente proscripto, que no se debe utilizar, es la utilización de cotonetes. El cotonete yo diría que es una de las cosas. Ahora, ¿por qué se utiliza el cotonete? Porque el oído a uno le produce un gran placer limpiarse el oído, pero no tenemos, el ojo no lo tenemos en el dedo, donde podemos mirarlo, ¿no es cierto? Y el cotonete, gracias al cotonete, yo les diría que yo como otorrinolaringólogo trabajo muchísimo. Muchas gracias.